El tema de esta noche les va a interesar mucho porque está cimentado en Génesis 37, 18 al 20, y vamos a estar hablando de los sueños. Y específicamente vamos a estar usando el ejemplo de la enseñanza del sueño de Jacob, que está en Génesis 37, del 18 al 20. Y es importante entender que una de las señales claras de Dios comunicarse con su pueblo es a través de los sueños. Ahorita vamos a hablar todas las formas que Dios usualmente se comunica con los hijos de Dios, si nos da tiempo. Pero los sueños son bien importantes. Y antes de empezar a explicar la clase, ¿por qué son importantes los sueños? Porque cuando la persona recibe los sueños, la captación del mensaje de los sueños, usted no va a poner retajo, no va a poner duda, porque en los sueños nuestros todo lo es posible. O sea, no hay inhibiciones del hombre, no hay espacio para dudar, no hay espacio para decir es que esto no puede ser, sino que los sueños usted lo ve como una realidad completa. Y lo importante de esto es que los sueños en nosotros son realidades del trono celestial cuando vienen de parte de Dios. También hay sueños que vienen de parte de las tinieblas y hay que reconocerlo. Pero los de Dios usted los va a reconocer primero porque hay paz, hay entendimiento, hay confirmación bíblica y usted siente que es Dios a través del sueño explicándole a usted lo que Él quiere dar de mensaje. Así que es importante que nosotros podamos entender que una de las formas de comunicarse de Dios en nosotros es los sueños. Y precisamente vamos a estar explicando esto a la luz de nuestra mente y cómo la mente de Cristo, que es la mente de nosotros, se establecen los parámetros dictados de Dios para bendición de nosotros. ¿Cómo lo vamos a reconocer y cómo lo vamos a interpretar y cómo vamos a tener la pureza y la integridad para recibirlo? Es el objetivo de la clase. Así que va a ser bien interesante. Hay un micrófono a disposición de ustedes para que puedan hacer preguntas y dudas y puedan ser aclaradas. Porque acuérdense que la clase es abierta, tanto para los que están en internet, puede hacer las preguntas, como para los que están presentes aquí. Bien, vamos a leer Génesis 37, del 18 al 20, y después quiero que pongas el versículo 22 para que podamos ver cómo Rubén salva a su menor hermano, que es José, hijo de Jacob. Ok, vamos a empezar con Génesis 37, versículo 18, y comienza así. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Contra quién conspiraron? Contra José, porque ya José le había revelado el sueño y había una envidia, había un coraje y una molestia, porque el sueño que le había dado Jacob los ponía, según ellos entendían, en un plano inferior, siendo él menor. Y ahí es que viene la problemática de la interpretación equivocada. Quiero que vaya desmenuzando esto. Así que vamos a seguir con el versículo 19. Acuérdense que después de esto ellos lo cogen preso, pero aquí está el comienzo de cómo ellos interpretaron el sueño que José le había revelado y qué habían decidido, qué conspiración habían hecho entre ellos mismos para atentar contra la vida de José. Mira el versículo 19. Ayúdame allí, versículo 19. Versículo 19. Ahí, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, ya empezaron a burlarse del sueño, porque eran dos sueños que él le dijo, ¿verdad? Que decían lo mismo al fin y al cabo, pero eran dos sueños. Viene el soñador. Y mire el versículo 20, como le sigue diciendo, ahora pues venid y matémoslo. O sea, matar al hermano menor. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Veremos qué será de su sueño. O sea, veremos que eso no va a ocurrir. Veremos que es mentira todo lo que él dijo. Eso es lo que están tratando de interpretar. Lo están tratando de decir, porque es lo que ellos interpretaron del sueño. Los hermanos de José. Y mire el 22, quiero brincar al 22. Vamos a darle 21 y 22. Ya, 21 y 22 para que usted ponga un cuadro más claro.
Hace tiempo a lo mejor usted no lee esta parte. Y el 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y mira el 22. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. O sea, no le pongáis la mano encima. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea que vemos que Rubén tenía una buena idea, pero no tenía la capacidad de tomar dominio contra la conspiración de matar a José. No tenía el carácter. Y lamentablemente así hay mucha gente en el cuerpo de Cristo. No tienen carácter. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las tendencias, se dejan llevar por las costumbres y no tienen valores cimentados en un discernimiento de espíritu para una verdad continua que depende de tu salvación. Y esto es interesante ver cómo es que solamente Rubén pudo discernir esto, y Judá después, pero no lo pudieron sacar desde el principio de la manera correcta. Pero Dios no le sorprende nada de lo que decide el hombre. Él tiene control de lo que decide el hombre y cualquier maldición del hombre la convierte en bendición para el que se mantiene firme en Dios. Cumpliéndose lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas han de ser para bien, aquellos que responden a propósito para lo cual han sido llamados. Y es interesante cómo esto ocurre de esta manera. ¿Por qué? Porque José, después de todos estos incidentes, que lo echan a la cisterna, lo venden a una caravana que va hacia Egipto, que era amalecita, ellos los venden allá hacia Egipto, Potifar lo compra, cae preso porque la esposa de Potifar se enamoró de él no quiso aceptar porque se mantuvo puro, cosa que no se da hoy en día, y al mantenerse puro, ella se quedó con la camisa de él y fue a acusarlo de que él intentó violarla. Así que fue preso, siendo inocente, hasta que Dios, a través de sus dones que puso en interpretación de sueños, lo logra sacar. Pero vamos a observar cómo él pudo, en medio de toda esta adversidad, que fue alrededor de 15 a 17 años, cómo él pudo mantenerse mirando a Dios, estando solo y habiendo ocurrido todos los desastres que ocurrieron en contra de su persona. Y a veces nosotros por cualquier bobería nos quejamos y empezamos a pelear. Y no nos damos cuenta que a veces estamos supuestamente perdiendo la guerra, pero es que estamos ganando porque hay un propósito de Dios mayor. Entonces, cuando empezamos a visualizar las cosas a la manera de Dios, nos damos cuenta de que tal vez perdemos un round, pero la batalla final la ganamos. Porque Dios está en medio del asunto. Así que es importante establecer claramente y saber que a la parte que voy a pasar es por qué José llora cuando los reciben a ellos, es que todos en la vida tenemos dolores emocionales, dolores físicos que marcan y fragmentan nuestra mente. Y cuando vienen eventos similares en la vida, nos recuerdan el pasado, se activa eso y produce un sinsabor y a veces con una respuesta no deseada de parte de nosotros porque tenemos coraje, porque no hemos procesado, no hemos redimido esa experiencia. Y esto es bien importante que usted lo visualice. Cuando yo lo vaya a leer, usted lo va a ver. Toda persona que tiene eventos que no los ha redimido, quiere decir no los ha elaborado en su mente, no ha pedido perdón, no ha hecho las cosas que tengas que hacer para sanar esas heridas, de alguna manera eso se va a enfrentar en tu vida. Porque por donde mismo entró el dolor, por ahí mismo tiene que salir el dolor. Para todo el mundo es una conducta igual. Quiere decir, recibiste lo malo y aprendiste lo malo, tienes que desaprender lo bueno para recibir lo bueno. Desaprender lo malo para recibir lo nuevo. Bueno, todo el mundo. O sea, que las viejas costumbres y las cosas del pasado que tú hacías, no las vas a hacer ahora porque no te van a dar resultados. Tienes que aprender a hacer las cosas como Dios te dice, aunque tú no creas que es la forma, porque el resultado lo tiene en control el Señor. Y esto es bien importante que lo mantengamos meridianamente claro en nuestra vida. Porque si no lo mantenemos, vamos a querer decidir las cosas a la manera y forma que creemos y nos vamos a estar equivocando continuamente. Y lo que hacemos es que vamos a echar para atrás las promesas de Dios.
Mire, la vida de nosotros, de todo ser humano, son ciclos de vida. Porque todos tenemos que correr ciclos de vida para elaborar y evolucionar nuestra experiencia y nuestra madurez a base de esos ciclos de vida. Quiere decir que cada vez que tenemos un fracaso, cada vez que tenemos una adversidad, es una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. De tal manera que podemos mejorar de los errores anteriores. Y todo esto viene en una visión del tiempo donde nosotros tenemos que aprender las cosas de acuerdo a la justa apreciación que tenemos de cada una de nuestras cosas. Así que sabiendo que la visión en el tiempo de Dios es la misericordia de Él para con cada uno de nosotros, sabemos que el poder de Dios siempre va a estar a nuestro favor y que nosotros podemos estar seguros que a veces en esperar el tiempo de Dios vamos a ganar. Pueden pasar circunstancias adversas de momento que parece como que estamos perdiendo, ¿verdad?, el caso, o estamos perdiendo la oportunidad, o estamos en adversidad y no echamos hacia adelante. No. Si estamos en obediencia y las cosas están pasando, el único que la va a cambiar a nuestro favor es Dios. Si esperamos en el tiempo del Señor. Y cuando caminamos en esa verdad, nosotros entonces obtenemos la bendición. ¿Por qué? Porque siempre en los comienzos cíclicos de nuestra vida hay una esperanza de guianza en el Espíritu para cumplir una bendición de los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hay veces que pasamos situaciones adversas con seres humanos que queremos mucho, con seres humanos que fueron figuras de autoridad, pueden ser nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, sobrinos, cualquier figura que esté en autoridad. Y de momento viene y te dice, pero ¿cómo es posible que mi madre me diga esto? ¿Cómo es posible que mi madre actúe contra mí? ¿Cómo es posible que tome decisiones contra mí? ¿Cómo es posible que no me dé lo que yo me merezco? Dice, wow, no lo entiendo. Pero tú le sigues sirviendo a Dios. Es que he hecho esto bien. Eso es un ciclo de vida. El próximo ciclo de vida será la ejecución de esa desvirtualidad de la verdad que va contra ti para que Dios convierta esa eventual circunstancia negativa en algo positivo. Es cuestión de tiempo, pero tú te mantienes en el cumplimiento de lo que Dios te manda hacer. Y Dios hace el cambio y la diferencia en lo que tienes que hacer a tu favor. Pero es porque tú te mantuviste mirando y cumpliendo las promesas que Dios te dio para que Dios pueda cumplir las promesas que Dios te dio. Ahora, si tú dices, no, pues entonces si me estás haciendo esto, yo hago esto. Y si tú haces esto, yo hago lo otro. Entonces Dios no está en el asunto. Porque te saliste de la obediencia y estás peleando por tu cuenta, en lugar de dejar que Dios pelee. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? Entonces, cuando ese ciclo de vida que nos pasa a todos, nos mantenemos en la obediencia, las circunstancias que están cambiando, a pesar que de momento puedan venir en contra, y van a venir en contra, porque no va a ser todo peaches and cream, Dios lo va a cambiar eventualmente a tu favor si tú te mantienes mirando la bendición. Porque si tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero y dice la palabra que te bendecirá, te bendecirá, te bendecirá, y dice la palabra de ningún bien carecerá y toda la obra de tus manos prosperará, y lo dice como una palabra de cumplimiento y de promesa, y tú de momento no lo ves, pues sigue creyéndolo porque eventualmente lo vas a ver. Pero yo voy a hacer esto para adelantarle la obra del Señor. Te equivocaste. Porque Dios tiene una decisión puesta en ti, pero es conforme a su soberana voluntad, no al intelecto. Entonces, ¿cuál es la tendencia humanística? Querer ayudar a Dios para cumplir las promesas de Dios en tu vida. No, te equivocaste. Si tú te quieres adelantar porque usaste el intelecto para que Dios cumpla la promesa a tu favor, te equivocaste. Lo que hiciste fue que la atrasaste. Y lo que es peor, puedes perder la promesa de Dios. ¿Lo ven? Porque Dios es bien claro y firme. Por lo tanto, si entendemos esto, vamos a mirar claramente lo que dice Isaías 1:6. Porque las bendiciones inalcanzables se vuelven alcanzables en la medida y forma que nosotros nos mantenemos en obediencia. Isaías 1:6 nos da un panorama claramente de eso. Una preguntita.
Claro que sí, en lo que buscan Isaías 1:6. Póngale volumen al micrófono. Ajá. Pastor, me voy por la línea de lo que usted está hablando, de las visiones, del sueño y de otras cosas más. Quería darle como un pequeño resumen de una experiencia vivida cuando mi esposo pasó por el proceso de cáncer. Ajá. En un periodo dado, la parte, para no decir nombre ni nada, la parte de la familia de mi esposo se me fue en contra. Obvio, por muchas cosas y muchos sucesos que habían sucedido. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo ni qué era lo que estaba pasando. En un momento dado, yo le digo a mi esposo, fulana de tal, no dije nombre, te está tirando en contra con tu propia familia. Por eso tu familia se está alejando. Y en ese momento él no me quiso creer. Pero pasaron las semanas, yo todavía seguía aquí en la iglesia sirviéndole al Señor y seguían pasando los meses y en un momento dado todavía la familia seguía como bien alejada a mi esposo seguía buscándolos como siempre, pero no era lo mismo que antes. Uh-huh. Y en una noche de madrugada yo estoy acostada y cuando estoy así bien dormida, yo me empiezo a mover y él me toca. Y en un momento dado se me aparece el Señor. Y el Señor me presenta en esa misma visión, me presenta a esa persona que fue la que puso a mi esposo en contra de su propia familia. Y ella me habla y me dice, fui yo. Y fui yo la que hablé y fui yo la que dije. Y me dice todo lo que le comentó a la parte de la familia de mi esposo. Uh-huh. En ese momento dado, el Señor me la presenta, yo cierro los ojos, me levanto desesperada y en el día siguiente se lo comento a mi esposo. ¿Qué pasa? Que cuando yo se lo digo, él llama a la persona y la persona no le quiere contestar el teléfono. Sigue llamando y no contesta teléfono. Y en un momento dado hubo una persona que tenía que estar en el hospital y mi esposo tenía que estar ahí. Y literalmente se tuvieron que ver cara a cara. Y mi esposo, con la paz de Cristo que tenía en ese preciso momento, le habló bien sereno, bien tranquilo y le dijo, tú hiciste esto, esto y esto. Y esa persona no se lo pudo negar. Tuvo que decir que sí. Pero en un momento dado, la persona no quiso decir la verdad, pero el Señor me la mostró a mí en el sueño, uh-huh, completita y literalmente con todo lo que se habló en ese momento. Pero creo que era la manera correcta porque yo en ningún momento me puse furiosa. No le dije a mi esposo, ve, llame y forme este revolú. En ningún momento. Todo se dejó en el tiempo de él. En el tiempo del Señor y que Él diera la verdad cuando fuera la real verdad que Él quisiera que fuera. Pero nunca esforzamos el problema. Viste, eso es un ciclo de tiempo de aprendizaje. Ella tuvo la adversidad, tuvo la revelación y Dios le dio la solución. Porque Dios promete que Él pelea la batalla por nosotros. Ella supo esperar y ahí el detalle importante es poder saber esperar, porque ahí es donde fallamos. Como latinos muchas veces disparamos de la baqueta y nos anticipamos a las cosas porque andamos en ansiedad y preocupación. Y ahí es donde fallamos. Supo esperar, se mantuvo firme y Dios cumplió su parte. Y su esposo, que a lo mejor estaba en neutro por ser de la familia, pues pudo ver que su esposa tenía la razón. Porque no era ella, era Dios a través de ella. Ahora bien, interesante ver aquí. Y lo quiero usar de ejemplo ya que ya lo trajo. ¿Quién usted cree que levantó a esa persona para hablar mal de la esposa de Guido? El diablo. El diablo. ¿Por qué el diablo se levanta? Porque es una hija de Dios lavada por la sangre de Cristo y quiere opacarle su imagen y ensuciarla. Pero Dios
en su infinita misericordia y sabiduría y soberanía, se lo reveló a ella y después de revelárselo, se lo enseñó a su esposo y lo tuvo que la persona aceptar de frente. ¿Qué nos enseña esto? Que Él pelea la batalla por nosotros y Dios no nos deja en vergüenza. Porque esa es su palabra. No hay justo desamparado ni su simiente mendigue pan. La gente que el pan, dice que la gente que el pan es de la comida, esto es mucho más que el pan. O sea, el saciarse de bien y bienestar almáticamente es un pan que sacía para vida eterna. Y es la paz de Cristo. Así que cuando vemos la razón de por qué ese ciclo de vida se cumple a nuestro favor, quiero que vea Isaías 1:6 que nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay una cosa sana. ¿De quién usted cree que está hablando el profeta? De Cristo en la cruz. Sino heridas, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que quiero traerle con ustedes a través del profeta Isaías es que Jesús pagó un precio muy alto para nuestras propias bendiciones. Y eso es algo que ninguno de nosotros vamos a pasar, pero ciertamente vamos a pasar cosas que nos chocan, cosas que nos duelen, heridas emocionales, a veces pueden ser heridas físicas, pero ninguna va a ser más grande que las que Él pasó. ¿Por qué? Porque hay una bendición suprema de bendición y antes que nuestras llagas puedan ser podridas porque no se curaron, Él las venda con su amor infinito. Y si nosotros entendemos esto, como ella acaba de decir, le damos oportunidad que Dios trabaje con nuestra vida y Él sanará todas nuestras heridas. Por eso es importante mirar a Cristo. Así te hagan lo que te hagan, así hasta te deshereden. Siempre acuérdate que Dios de justicia y de sol está a tu favor y Él hará la justicia, hermano. No importa que te quiten lo que te quiten, no importa que te hagan lo que te hagan, no importa que hablen lo que hablen, no importa que te desprecien, no importa que te hagan sufrir. Tú entonces dices, espérate, detengo esto, lo pongo en tus manos y ya no voy a prestar oído para que me sigan hiriendo. Me quedo calladito, así me veo más bonito. Y camino. Sí, porque también hay que entender que hay gente que goza en ver hacer sufrir al otro. No es todos los días, pero yo me he dado con estos casos. Entonces, ese tipo de personalidad, que ya te sabes que es usada por las tinieblas, el único que lo puede arreglar es Dios. Tú no puedes pararte a discutir. ¿Por qué? Porque lo que hace es alimentar la ira y el coraje y la venganza. Entonces tú, tranquilo, oración, pero no dejas que te perturbe tu corazón, ni dañe tu mente. Porque si esas heridas dañan tu mente, dañan tu corazón, y empiezas a manifestarte de una forma egolesiva y irresponsorial, inadecuada, lo que hace es que atrasas tu bendición. La palabra dice en Corintios, a través de Pablo, que ese tipo de personalidad Dios hace crear ascuas de fuego en su mente y en su corazón para que cree una conciencia de lo que está haciendo. Quiere decir que eventualmente el daño que está haciendo, Dios se encargará de que sea responsablemente en la concientización de una verdad en su mente para que asuma la responsabilidad del daño de lo que está haciendo. Y si eso dice la palabra, y yo lo he visto, hermano, o sea, esto no es cuestión, yo las he visto y como pastor he vivido eso con las consejerías y Dios siempre lo responde. Ahora bien, el detalle de cómo uno se acelera estos eventos para evitar el daño de nuestra mente y a nuestro corazón, estriba en cada vez buscar más del reino de Dios y Él entonces acelera el proceso contrario en favor de nosotros. No es en ponernos a pelear, ay bendito, y qué sufrimiento tengo, y yo lo mataría, y yo haría tal cosa, y mira esto, y mira lo otro. No, Dios lo está mirando todo, Dios lo sabe todo, no le tienes que repetir lo mismo. Señor, en tus manos lo pongo y no guardo aquí nada. ¿Y sabes qué? Tampoco lloro más. Te va a decir, pero llorar, sí, lloro ese momento y después se acabó el evento y me voy a disfrutar la vida con Cristo. ¿Por qué? Porque si tú entonces coges esa quejanza y ese dolor y le empiezas a procesar en tu mente, empiezas a crear una psicosis mental
y entras en depresión mental, ansiedades y angustias, y el diablo riéndose. Lo tengo cogido o la tengo, lo que sea. No. Pasó esto, lo entregaste, lo procesaste, ¡pum!, lo soltaste. Y botas el golpe y lo dices, porque hay que botar el golpe, hermano. Tampoco uno quedarse embuchado, porque quedarse callado hace daño, hay que soltarlo. Y esto es importante que lo entendamos. Jeremías 30:17. Es importante este punto de Jeremías 30:17 porque nos tenemos que preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? Porque yo veo tantas dificultades y tantas situaciones negativas. Y voy para aquí y voy esto, y voy para acá y voy esto. Y me llaman y me hacen esto, y voy aquí y me hacen lo otro. ¿Qué tú tienes para mí? Y es algo que nos tenemos que preguntar, todos y cada uno de nosotros. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Estas palabras Dios se las dio a Israel, pero se las dio a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque él fue herido, desechado, maltratado, ultrajado, dañado, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que lo que pasemos, Dios lo tiene en control todo, y Dios trastoca toda esa maldad en bendición. Pero nosotros tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra. ¿Cuánta gente no viene a mí y me dice, si tú haces esto, yo te doy lo otro? Y yo me le quedo mirando. ¿De verdad que tú crees lo que tú me estás diciendo? Claro, doctor. Y yo le digo, pero es que yo no puedo hacer eso. Así me des tú todo lo que me puedas dar. Mis principios no los compra nadie. Y entonces me mantengo ahí. Y esa persona que me hizo eso la última vez trató de difamar y se encontró con una persona que lo cogió de frente. Y le dijo, párate un momentito, que yo te voy a decir lo que estás haciendo. ¿Me crees que esa persona le creó una conciencia tan grande que vino llorando esa persona a pedirme perdón aquí a la iglesia? Por un desespero que parecía que la estaban empujando. Y yo, pero no, porque dice esto, y yo sé, pero he llegado a la conciencia de que estoy equivocada. Pero yo salí con tanto coraje cuando usted me dijo que no. Y yo lo sé, he estado orando por ti. Pero usted me perdona, desde que saliste por la puerta te perdoné. Porque no guardé eso dentro de mí. Porque cuando uno guarda eso dentro de uno, el que se deteriora es uno. Cuando usted no perdona a la persona, el que se afecta del perdón es uno. Cuando tú perdonas a la persona, ¿para quién tú crees que es el perdón? Para ti, porque Dios se encarga de lo otro. Entonces, ahí nosotros entendemos que el cumplimiento de la palabra cobra vigencia en la medida y forma que obedecemos la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Cuántas veces la gente nos desecha a nosotros por ser cristianos y tener unos principios y valores? Muchísimas veces, todo el tiempo, pero Dios se encarga de hacer la justicia. Así que miremos esto preguntándonos, ¿qué es lo que Dios hará contigo? Vamos a buscar Lucas 10:34, que es un buen ejemplo del buen samaritano. Mira cómo te lo está diciendo en Lucas 10:34. Y acercándose, vendó las heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Esta es la parábola de Jesús hablándole a sus discípulos del buen samaritano. Un buen samaritano es una persona que hace el bien ante la necesidad de aquel que está herido, pero oiga bien, no espera nada a cambio. Porque el que va a pagar el buen proceder tuyo, las buenas acciones, el favor que le haga, cuando más tú recibes es cuando tú no esperas nada. Si tú lo haces esperando que te puedan pagar,
entonces tú estás trabajando por un sueldo. Pero cuando tú lo haces sin esperar nada a cambio, te remuneran 20,000 veces más. Porque el que paga es Dios. ¿Lo cogen? Amén. Así que Jesús lo hizo por nosotros. Vamos a ver 1 de Pedro 2:24. Grete, 1 de Pedro 2:24. Vamos a ver cómo Jesús lo hizo por nosotros. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, estando muertos, el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, que cuando Él lo hizo, tú y yo no merecíamos que Él muriera por nosotros. Tampoco lo pedimos, pero Él lo hizo para que cuando le conociéramos a Él, nos diéramos cuenta el gran favor que Él hizo al morir por nosotros, para que pudiéramos ser justificados delante de Dios, y por las heridas que sufrió, nosotros fuéramos sanados de las cosas que nos hicieran aquí. Porque esto por gracia y misericordia de Dios. Cuando nosotros analizamos bien esto, quien llevó él mismo nuestros pecados, y para que cualificara para él poder llevar nuestros pecados, tenía que haber vivido una vida de justicia, de paz, de limpieza, de pureza y de integridad y de santidad. Porque esas 5 cosas lo hacían cualificar para hacer la expiación de los pecados por toda una humanidad. Si Jesús no lo hace así, Dios no lo hubiera aceptado. Pero ¿qué pasa? Cuando Él le pregunta, Señor, pero si te es posible, Jesús le dice, pasa de mí esta copa. Y Él le dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, que yo voy a llevar los pecados de esta humanidad. He vivido 33 años limpio y puro y sin mancha y sin arruga. Y ahora voy a morir por la humanidad y mi cuerpo será expuesto para llevar toda la carga del pecado por esa humanidad perdida que no se lo merece. Eso es lo que te estoy pidiendo, me dijo Dios. Y eso fue lo que Él hizo. Cuando Él hace ese acto de pureza e integridad y recibe la orden en Getsemaní, ahí verdaderamente es donde Él fue crucificado. Porque mire esto, usted dirá que los dolores físicos son fuertes y no hay duda, pero el dolor más fuerte de cualquier ser humano, y Él estaba en todo Dios y todo, a la misma de ser todo Dios, también era todo un ser humano igual que nosotros, toda carne. En ese momento estaba en la carne y en ese momento lloró lágrimas de sangre. Esas lágrimas de sangre es el rompimiento de los capilares a nivel de los capilares finos del ojo para producir una hemartrosis. Y eso es sangre a través del conducto lagrimal que sale. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dolor emocional de la carga del pecado es tan y tan y tan y tan fuerte que produjo en él un cambio de derrame sanguíneo a través del sistema nervioso central y se manifestó en sus ojos. Cuando usted analiza la profundidad, y ahí es donde Él me lleva a la visión cuando me lleva al cielo, y yo veo a aquel varón llorando lágrimas, y cuando me acerca la visión y le digo, y está llorando lágrimas de sangre como dice tu palabra. Y yo, wow. Esto es serio de verdad. Porque uno no es lo mismo verlo ahí como leerlo aquí. Cuando uno tiene una visualización de una realidad que lo lee 500,000 veces en la palabra, pero cuando lo ves de frente, entonces tú lo entiendes. Es como dice, tú sabes el problema, pero cuando tú lo vives como realmente lo vives tú, nadie lo puede saber mejor que tú. Así fue que lo hizo Él. Entonces, yo quiero que usted visualice lo que Él está diciendo aquí. 1 de Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, que Él sufrió todo lo que conocemos de pecado, lo sufrió en el cuerpo como una carga espiritual. Y las cargas espirituales tienen nombres de enfermedades.
Entonces, ¿dónde se va a manifestar lo que espiritualmente es negativo y malo y destructivo? En el cuerpo, que es la tarjeta. Y ahí es que nosotros entramos en el discernimiento de espíritu profundo para entender la carga que él llevó y la crucifixión mayor que tuvo. Empezó en Getsemaní, no en la cruz, en Getsemaní. ¿Lo va viendo? Usted puede imaginarse la inflamación de las meninges, las capas que cubren el cerebro, cómo se tuvieron que haber engrosado para producir un sangramiento a través de los ojos. Imagínese que usted tiene una esquimosis, vamos, o se pincha un dedo y se rompe una herida y empieza a sacar sangre hacia afuera. Pero fue un dedo. Pero imagínese eso en toda la cabeza y sangrar por los ojos. ¿Habrá sido fuerte eso? Yo quiero que usted analice. Muy fuerte, extraordinariamente fuerte. Y entonces Dios lo deja vivo para que pueda completar la obra expiatoria. Porque si eso nos pasara a uno de nosotros, caía muerto y se quedaba ahí. Se acabó el evento. Pero Dios lo dejó vivo para que la obra sea completada en la crucifixión completa. Y usted va a decir, ¿por qué lo dejó vivo? Porque el mundo tiene que ver lo que Dios hace para que pueda entender. Y ahí es donde uno empieza a entender un poquito mejor lo que es el poder redentor de la sangre de Cristo. Por eso que usted ve cuando los demonios se le quieren aguantar a una persona, yo le digo, mira la sangre de Cristo. Y cuando el agua se va para el piso, porque el poder de la sangre de Cristo es algo sobrenaturalmente poderoso, más que cualquier cosa. Y sabe que eso está puesto en ustedes para que lo desarrollen. Porque Dios quiere que su pueblo tenga autoridad y poder. Así que nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos para justicia. ¿Qué significa eso? Que a través de lo que Jesús hizo, lo hizo tan perfectamente que Dios aceptó el sacrificio de Jesús para nosotros ser justificados siendo pecadores, empedernidos y cabezones. Sí, porque lo somos, hermano. Usted no se crea que usted es perfecto. Perfecto, el único es Dios. Pudiéramos arrepentirnos y Él nos aceptara porque el sacrificio fue tan perfecto que hemos sido justificados en nuestros pecados, delitos, transgresiones y enfermedades para que pudiéramos llegar a Él y clamar a Él y Él limpiara nuestra culpa. ¿Usted se imagina lo grande y poderoso que es esto? Entonces, cuando hacemos esto, Él estructura nuestra mente y el pasado de lo que hemos sufrido, de las pocas vergüenzas que nos han hecho, de los daños que han hecho a nuestra alma, que se mantiene marcado en nuestra alma, nos sana a través del perdón. Y cuando tú te acuerdas de lo que te hicieron del pasado, después de pasar las experiencias, me acuerdo, podrás aguarte los ojos de momento, pero ¿sabes qué? Estás en paz. Pero aún mayor, tienes autoridad sobre toda potestad, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mira lo grande que es esto, porque el sacrificio de Él fue perfecto, desde el cielo hasta el infierno. Cuando Él dijo, completado es, quedó hecho todo. O sea, nadie puede añadirle ni quitarle a lo que Él hizo. Por esto es importante que nosotros entendamos que todas las promesas que Dios tiene son para ponerlas en función en favor de nosotros, y usted tiene que tenerlo meridianamente claro, porque el sacrificio que Él hizo fue perfecto. Y al hacerlo perfecto, aunque tú y yo seamos imperfectos, cuando clamamos a Él en un verdadero arrepentimiento, ¿sabes qué? Él nos ve perfecto, aunque no lo seamos. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados. Y eso nos da una bendición suprema de recibir esas bendiciones por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y a veces nos equivocamos, volvemos a equivocarnos, volvemos a equivocarnos, nos arrepentimos, perdonamos, y Él hace la justicia. Mía es la justicia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, que aquel que te está haciendo daño, que aquel que quiere destruir tu vida, de aquel que te la está haciendo la vida de cuadrito, como dicen por ahí, perdónalo. Ora por él, bendícelo. Ah, pero pastor, ¿usted quiere que lo diga? Sí, ¿tú sabes cómo puedes bendecir? Lo mismo que tú deseas para tus hijos, deseas hacerlo al enemigo. Y ora por él igual.
Dice, wow, sí, lo estás bendiciendo. ¿Y quién te cree que va a hacer la justicia? Dios. Y Dios no puede ser burlado, ni será burlado. Por lo tanto, va a ser prosperado la palabra para la que ha sido enviada. ¿Y para quién es la prosperidad? Para usted. ¿Lo ven? Amén. Bien. ¿Cómo funciona la imaginación o la mente de José que pasó por esto? Vamos a Génesis otra vez, 37, versículo 5, Génesis 37, versículo 5 al 9. Y dice lo siguiente, esto en Génesis, búscalo en su Biblia, escríbalo por ahí, Génesis 37, versículo 5 al 9. Ahí está. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué generó en la interpretación de estos hermanos el sueño de José? Envidia. Envidia, coraje, provocó una contienda. Vamos a seguir hasta el 9. El 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, en él había una sanidad, ¿verdad? Y una inocencia donde él contó este sueño a sus hermanos. Y esto es un proceso de aprendizaje para cada uno de nosotros, donde tenemos que aprender que no todo lo que Dios nos da se lo podemos decir a cualquiera. Hay que saber a quién se lo dice. A veces usted tiene los pastores, para eso están. Porque el sueño es para contarlo en gente que le pueda explicar el sueño, pero que conozca la Biblia. Porque si no conoce la Biblia, lo van a interpretar en la carne. Y un sueño interpretado en la carne es igual que nada. Tienes que depurarlo por la Biblia. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Le dice José a sus hermanos. Y el 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea que el manojo de él era, siendo el menor, de mayor poder y autoridad, y ellos se tenían que someter. Enseguida lo vieron ellos, eso no tuvieron problema para entenderlo. Y mire el 8 lo que dice. Y les respondieron sus hermanos, una forma de pregunta dice, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de los sueños, de sus sueños, de sus palabras. O sea, que la costumbre de ellos no pudieran ver una alteración donde ellos les servirían a un hermano menor, porque usualmente a los judíos el menor le sirve al mayor. Y aquí va a ser al revés. Mira el 9 lo que dice. Soñó aún otro sueño. Le dio otro sueño, es el mismo sueño pero de diferente manera. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, todavía este sueño habla de mayor autoridad porque está usando una simbología climatológica donde el hombre no tiene dominio, pero el Dios que José le sirve tiene dominio. Y lo puso en autoridad a él. Y usó la simbología del sol y la luna y las estrellas. Y el único que tiene autoridad para mover todos estos cuerpos celestes es Dios. De manera que, para que, si no entendiste el primer sueño, que indica que lo voy a poner en autoridad, lo vas a entender en el segundo sueño para que indique que sí va a estar en autoridad. Son sueños confirmación de lo otro, el otro sueño. De tal manera que vemos aquí la manifestación del espíritu de envidia. Una preguntita por aquí. Ya mismo se estará respondiendo. Voy a coger unos minutitos para contestarle las preguntas. Gracias por la pregunta. Vemos aquí que la manifestación del espíritu de envidia hace que Satanás, al escuchar la divulgación del sueño, conspire para que empiece a tratar de destruir la mente de José conforme a las promesas de Dios. ¿Qué hace el enemigo cuando tú tienes un sueño y lo cuentas de la manera incorrecta?
lo primero que hace el enemigo es destruir tu mente y decirle es un disparate. Eso no puede ser. ¿Cómo que tú vas a ser millonario? ¿Cómo que tú vas a ser un doctor en X carrera? Si tú no sabes, tú no tienes ni con qué pagarlo. Si tus padres no llegaron a cuarto año. Y empieza una serie de disparates. Y eso lo hace el enemigo para destruir la imaginación de la aceptación que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. O sea, que número uno, tiene que saber con quién cuenta el sueño. Número dos, siempre lo digo, cuando usted va a divulgar algo de suprema importancia, declare una burbuja alrededor de usted donde el enemigo no puede escuchar el sueño que Dios le dio. De tal manera que el enemigo no puede escuchar el sueño, no puede actuar contra usted. Y tercero, tiene que saber con quién dialoga el sueño. Esto es bien importante. ¿Perdón? Robadores de sueños. Sí, pero esto es importante porque si usted mantiene estas tres cosas conforme a la palabra escrita está, nadie le puede robar el sueño, nadie le va a causar disturbio del sueño y usted va a mantener la paz para el cumplimiento de su sueño. Y si usted tiene duda de que usted puede declarar una burbuja alrededor suyo y lo que usted hable no será escuchado en las tinieblas, créame que usted tiene ese poder. Yo lo he vivido con la gente aquí. Y no solamente lo enseñan en demonología, sino que lo hemos practicado. Porque la idea de esto es que usted vea a través de todo esto que usted tiene una autoridad suprema del reino. Una autoridad que usted ni se imagina que la tiene, pero cuando usted se mete de lleno a esto, usted va a ver la autoridad que usted tiene, que es extraordinariamente grande. ¿Qué pasa? Que cuando el enemigo escucha la divulgación del sueño, pues él comienza a hacer una guerra para tratar de fracturar la mente. Y eso fue exactamente lo que trató de hacer con José, pero no pudo. No pudo destruir la mente de José. Y la pregunta es, ¿cómo no pudo destruir la mente después que ese muchacho pasó por lo que pasó? Pues él se mantuvo, regla número uno es mirando las promesas de Dios. O sea, no empezó a mirar el entorno, sino empezó a mirar las promesas internas que él tenía en su corazón. Quiere decir que el sueño revelado en la mente de José lo mantuvo conectado a la fuente de poder. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. O sea, si Dios te dijo que tú ibas a llegar a hacer esto, y eso fue una promesa de Dios, no dejes que nada ni nadie te pueda robar ese sueño. Persíguelo, mantente firme, lucha por él y haz lo que Dios dice que tiene que hacer. No te inventes cosas, haz lo que dice Dios que tiene que hacer y lo vas a resolver. Por lo tanto, el mantener la mente descontaminada del medio ambiente, por lo tanto la tiene purificada, manteniéndose fiel a la visión, te va a dar la victoria. Y entonces se cumple lo que hablamos ahorita en Romanos 8:28, que dice, todas las cosas han de ser para bien a aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. Ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pon el 29 también, que el 29 me gusta. Mira cómo dice el 29, 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Párense ahí. O sea que yo te llamé a ti y te puse el plan perfecto para bendecir tu vida. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Porque a los que antes conoció, tú no te llamaste al evangelio, Él te llama a ti. Por las circunstancias que sean, pero Él es el que te llama. Entonces, ¿para qué? Para darte lo que ya predestinó, que son las bendiciones del plan perfecto de Dios para tu vida y para tu familia. ¿Me das cuenta? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que yo te llamé para cumplir un propósito que tengo para tu vida y que también te llamo a ti para que con tus hijos se formen a la imagen mía y semejanza. Que es la imagen de mi Hijo, ¿verdad? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que Dios sea el primogénito entre todos nosotros. Eso significa, Él sea el que nosotros buscamos su rostro continuamente, porque Él ocupa el primer lugar para nosotros en todas las cosas.
Es interesante. Así que José se mantuvo mirando al invisible, Dios, el cumplimiento de sus promesas en medio de toda la tempestad. Yo les pido que lean a Génesis, porque se van a llenar de una esperanza tan poderosa que usted va a ver milagros en su vida que ni siquiera esperó recibir. Y cumplimiento de las promesas que Dios, que usted ni soñaba que eran para usted. Así que escuche esto. Dios puede usar diferentes formas de darnos mensajes, porque Dios tiene muchas formas. Dios puede hablarnos a nosotros en sueños, Dios puede hablarnos en la revelación directa, Dios puede darnos una visión profética, Dios puede darnos profecía a través de los siervos del Señor. De manera que Dios va a hablar a través de esta palabra cada vez que usted la coge de diferentes maneras. Y cuando usted le dice, Señor, estoy leyendo esto, pero ¿qué significa esto para mí? El Espíritu Santo viene y te lo revela y dice, wow. Y lo leíste dentro de 3 meses, la misma palabra tiene otro significado más adelantado, porque el plan de Dios para nosotros, que ya está predestinado, o sea, ya está hecho. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo tenía nuestro nombre ya. Cada día que avanzamos en el conocimiento de la palabra, conocemos más de Él, y el plan que Él nos da de Él, que es conociéndolo a Él, conocemos más de nosotros mismos en Él. Fíjense lo grande que es esto. O sea, a través de conocerle a Él, tú mismo te conoces a través de Él. ¿Por qué? Porque cuando Él te dice, vas a crecer en la estatura de un varón perfecto, a la imagen y semejanza de mi Hijo, le vas a conocer a Él a través de las propias experiencias, sean dolorosas o no dolorosas, para crecer a la imagen y semejanza de Él. Quiere decir que los procesos cíclicos de nuestra vida nos llevan a conocerlo más a Él y a conocernos nosotros mismos en Él. ¿Por qué? Porque todo es de Él, para Él y con Él. Y por Él se suscitan todas las cosas. Porque esa es la esencia del contenido de la vida misma en Él. ¿Lo pueden ver de esa manera o no? ¿Se entiende? Es importante que usted lo pueda visualizar de lo que realmente es Él. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros recibimos mensajes, ya sea en sueños, ya sea en la revelación, ya sea en visiones, profecía por los siervos, nosotros, o la lectura bíblica que se revela a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué va a pasar? A medida que conocemos más de Él y vivimos más como Él dice en su palabra que tenemos que vivir, nos ceñimos de mayor poder y autoridad. Hay más gozo, hay más paz. Aunque haya más guerra, ninguna guerra te perturba la bendición de vivir en paz. ¿Por qué? Porque no importa la adversidad que estés viviendo, no importa las cosas que te hagan, no importa que te dejen sin ropa, por decirlo así, que no va a pasar, pero que te dejen sin ropa, tú estás seguro del que te llamó te va a bendecir por encima de lo que sea. No importa, Dios no va a fallar. No va a fallar. Y Dios le importa todo. Esa ha sido mi punta de lanza en mi vida. Saber que Él nunca me va a fallar. Porque si Él me dijo que lo hiciera y Él me dijo que me mantuviera firme en Él, no importa lo que haga y conspire y quieran tirar, jalar, no pueden prosperar, porque Dios no dejará de ser Dios para no cumplir sus promesas. Él seguirá siendo Dios para cumplir las promesas, y las promesas son en favor de nosotros. O sea, esa seguridad usted la tiene que tener, porque esa seguridad es la que te va a dar la fe para el cumplimiento de los tiempos en tu vida, en todos los aspectos de nuestra vida. No en algunas cosas, en todo. Por eso, aunque haya la adversidad, aunque parezca que todo va a salir difícil, aunque parezca que hay un revés, no, confía, confía, confía y la verás. Porque primero tienes que creer para ver lo imposible posible. Si no, nunca vas a ver el imposible posible. Y esto es importante que lo tengamos meridianamente claro. Y saber que Dios tiene su forma de hablar en diferentes maneras. ¿Y cómo usted lo va a filtrar? Por la palabra. Todo es por la palabra. Aquí. Bien importante eso. Hemos visto que con el tiempo, lamentablemente,
pues se han mermado los sueños en la vida de la gente, y es porque las interpretaciones místicas no han sido correctas. Yo he visto mucho eso en consejería, donde lamentablemente pues han contado los sueños a personas equivocadas, le han dado interpretaciones equivocadas, y la persona ha llevado la forma en la vida equivocada y ha echado a la basura su propia bendición. Por eso es importante, y nosotros como pastores se lo decimos, somos responsables de sus vidas en la medida que usted nos permita ayudarle. La honestidad y la transparencia es importante. Nosotros estamos aquí para ayudarle a ustedes. No es que yo me quiera meter en la pastora en la vida de nadie, pero yo tengo que pastoralmente custodiarlo en la pureza y la integridad de su vida para que las bendiciones para usted y para sus hijos se realicen. Y lo que usted diga a nosotros somos tumba. No lo hablamos con nadie. ¿Por qué? Porque es de Dios que guardemos el secreto que Dios quiere para ustedes. Igualmente es de Dios que nosotros le digamos esto es lo que tienes que hacer, esto es lo correcto, esto es lo puro, esto es lo íntegro, y es que corregir. Todos tenemos que corregir, hermano. Ninguno somos perfectos, ninguno. Para que corregirlo. Si no lo corregimos, las bendiciones que tenemos para nuestra vida no vienen. Y no es que no vienen porque Dios no quiere cumplir, somos nosotros los cabezones que no hacemos lo que es correcto. Y vemos como, eso le decía yo esta mañana a la pastora, como antes veíamos mucha gente que Dios les revelaba muchos sueños, y de momento como que eso se ha detenido. Y es que hay malas interpretaciones en los sueños de las vidas de la gente. Y Dios, para que no cree confusiones, ha parado eso un poquito. Pero antes yo decía, de 20 consejerías, 14 o 15 venían por sueños. Ahora apenas 1 o 2, como mucho. Y es porque demasiado malas interpretaciones en los sueños, demasiado. Y eso es destructivo, porque Dios no quiere que se interprete mal su palabra. Y esto es importante también. Mire, Dios trabaja con nosotros de adentro hacia afuera. O sea, Dios sana nuestra alma y después se manifiesta de adentro hacia afuera. Sin embargo, el diablo trabaja de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Cómo usted lo va a saber? Por las decisiones. Yo le voy a narrar esto que pasó hace unos años atrás. Yo trabajaba full time en el hospital. Estaba en el área de cirugía. Y me llegó siempre en la época mía, el que estaba por cirugía se tenía que quedar en el hospital y las guardias eran de 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y nos teníamos que quedar ahí. No que te puedes atacar si te llamo. Porque cuando venía un tiro hay que atenderlo. O un machete, una amputación y las cosas que pasan en este país. Yo estaba recién en el Evangelio. Y me llega esta persona con un tiro en el abdomen. Que había tocado una de las costillas flotantes del lado derecho donde está el hígado. Y la persona tenía un distrés respiratorio porque le había tocado la base del pulmón. El detalle era importante, era por dónde tú vas a entrar el tubo para darle oxigenación al pulmón que está lesionado. No hay tiempo para rayos X, tienes que ser rápido porque el tipo está sangrando y se está ahogando en sangre. Y en ese momento yo tuve que decirle, Señor, yo necesito que tú me digas dónde está el problema. Y ¿sabes qué? Yo tuve que entrar por el lado contrario y cuando cambio el paciente para la quirúrgica, la enfermera y la ayudante médica hizo así. Eso significa, no te voy a ayudar. Y yo tuve que hacer todo el procedimiento. ¿Por qué les traigo esto? Dios trabajó conmigo de adentro hacia afuera. Si yo me dejo llevar por lo que yo vi, por donde entró el tiro, mato al paciente porque entró en el pulmón que estaba bueno y lo hubiera dañado. Sin embargo, Dios trabajó en mi mente para decir, no es lo que tú veas, es lo que yo te digo. Y me cambió. Yo vine, roté la mesa del paciente, que es una rotación eléctrica, ¡fum! Y nos cambiamos todo al otro lado. Y cuando metí el tubo correcto y salió la sangre, todo el mundo empezó a aplaudir. Al otro día no me aplaudieron porque lo saqué de sala de cirugía, a todos. Le di una suspensión. Porque había que hacerle la justicia. Y era lo que tenía que hacer.
Pero ¿qué le quiero decir con esto? Dios trabajó conmigo en mi mente para decirme, no es lo que tú ves, es lo que yo te digo que es. Y ahí yo aprendí a empezar a tener más confianza en lo que Él me dice para yo realizarme en la fe profunda de una comunión continua con Él. Y esto es importante que usted lo tenga meridianamente claro porque me pasó a mí y le va a pasar a usted de diferentes maneras. Y lo tenemos que tener meridianamente claro porque Dios trabaja de adentro aquí en el corazón hacia afuera. Sin embargo, el diablo trabaja de afuera hacia adentro porque engañoso es la visión y el corazón del hombre. ¿Lo ven? Así que andamos por fe y nunca jamás por vista. Otra cosa que es bien importante es la preocupación. La preocupación es anticiparse a lo malo en tu mente y darle fuerza a ese pensamiento antes de que ocurran las cosas. De tal manera que crea una fuerza mental destructiva que te roba la fe. Yo tengo esta situación así, me pasó esto y esto y esto, pero ahora estoy preocupado porque se decidió esto así. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con esa preocupación, tú estás dando una fuerza extraordinariamente grande a esa preocupación y lo que haces es que estás fortaleciendo las tinieblas en tu mente y estás debilitando tu fe en Cristo. Esto es bien importante. La preocupación es algo que en el cristiano no puede estar presente porque es destructiva. Si tú dices, yo tengo esta situación y te pasas todo el día trabajando, pero te acuerdas de esto y vuelves a trabajar y te acuerdas de lo mismo y te acuerdas de lo que comentó aquello, entonces te estás preocupando. ¿Qué estás haciendo? Estás debilitando tu fe en Cristo, te estás robando tu paz y te estás deteriorando emocionalmente. Mira lo que pasa en la mente ahora. Cuando estamos en un estado de preocupación, la agitación psicomotriz de nosotros aumenta el estado hormonal y eso aumenta las secreciones del ácido del estómago, aumenta las contracciones biliares, pueden venir diarrea, aumentan los temblores en el cuerpo y te sientes en una alteración que al final del día, aún cansado, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque esa es una agitación motora continua que la has provocado tú, permitiendo que el pensamiento de la preocupación domine tu propio pensamiento. ¿Pero qué va a pasar? Eso no se acaba ahí. Eso también resulta en que tu fe para el desarrollo de que Dios pelee la batalla por ti es mermado. Porque entonces, no, que yo no creo que esto va a ocurrir. No, porque eso está difícil. Y empiezas tú a creer la mentira que el enemigo te pone en la mente en lugar de decirle, ¿sabes qué? Yo creo en lo que Dios va a hacer. Porque si Él resucitó de los muertos, Él también resucitará en los días postreros. Que yo creo si Él sanó en cáncer, también me sanará de esto. Y empiezas a desatar la palabra y cuando tú desatas la palabra, tiene un poder tan grande y tan grande y tan grande que ni siquiera usted mismo puede imaginarse el soltar una palabra lo que va a ocurrir. Pero tiene que creerla. Y el creerla la pone usted en una autoridad suprema contra las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú desatas una palabra positiva hacia la promesa de Dios, tú le estás dando autoridad legal a Dios para que intervenga aquí en la tierra y lo que Dios te dijo se realice. Pero Dios necesita, oiga esto bien, que tú y yo lo declaremos. Dios necesita que tú y yo le creamos. Dios necesita que tú y yo le obedezcamos. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Pero si no lo creemos, no lo pronunciamos, no lo esperamos, jamás, jamás, jamás lo recibiremos. ¿Por qué? Porque tú y yo le damos la potestad legal de a Dios actuar en la tierra en virtud y favor nuestro. Nosotros somos los agentes de cambio. ¿Por qué? Nosotros somos los que representamos la gloria del Señor aquí en la tierra. Y somos los oidores y hacedores. La palabra en Corintios dice que somos cartas vivas del Evangelio, de paz, de gozo y de salvación. Pero si nosotros no lo ejecutamos en fe, no lo veremos. No lo veremos. Porque Dios anhela hacerlo. Pero el mismo anhelo que Él tiene que estar en nuestro corazón para que se realice. No nosotros de por sí, sino Él en nosotros y conforme a su voluntad caminamos. O sea, no es que yo quiero que tú hagas porque a mí me parece que esta es buena gente, no.
Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y tú caminas en esa obediencia, entonces Dios lo hace. ¿Lo ven? Así que la preocupación es algo que todos tenemos que trabajar en la vida, hermano. Y se nos cuela a veces el pichoncito de la preocupación. Pero ¿sabes qué? No. Y viene casi siempre cuando usted se acuesta a dormir. Que repasa por el día, ahí viene ¡tan! Y se instala. Y, no, mijito, no, te equivocaste. Eso va a ser como Dios dijo. Y se acabó. Y si te lo vuelves a repetir la mente, canta cánticos de alabanza y tú verás cómo se va. Se va, porque es una potestad espiritual que vuela por los aires. Vamos a contestar la pregunta, que me quedan 7 minutos. Y este es Eileen Mateo, me escribe lo siguiente: ¿debe un ofensor pedir perdón al ofendido para ser salvo? Sí, tremenda pregunta. ¿Debe el ofensor pedir perdón al ofendido para ser salvo? Mientras esté viva la persona, debe pedirle perdón. Y si no está viva, usted puede poner una silla, fulano o fulana de tal. Estás aquí, yo te pido perdón por lo que te hice, y aunque sé que estás en el cielo, o no sé dónde estás, pero existía mientras en vida estábamos, yo te pido perdón, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me perdones, Señor, y le pido perdón a fulano, sutano, mengano, perencejo. Yo lo hago mucho en herencia ancestral, le pido perdón a las personas, porque escuche esto, y esto es interesante, pero a ver si lo puedo explicar rapidito. Muchas veces tenemos muchos inconvenientes y no sabemos por qué continuamente siguen los ataques, perseverando uno en Cristo. Y es que hay una herencia ancestral que usted tiene que declararle perdón con nombre y apellido para quitarle herencia y quitarle autoridad a esa herencia ancestral que viene a manifestarse en su familia como parte de una herencia de abuelo, de tatarabuelo, de nieto o de bisnieto. Entonces usted tiene que cancelarla en el nombre de Jesús y pedirle perdón a esa persona. Si usted en vida, por ejemplo, sabe que era un espiritista o que era un masón. Yo, por ejemplo, vengo de corte masónica de mi papá, grado 33 de la logia masónica, venerable gran maestro. Pues tuve que pedir perdón a ellos, porque esa herencia no la quiero para mi vida ni para mis hijos. Y le pedí perdón delante del Señor, y eso se desvinculó completo de parte de la familia mía. Esto es importante. Así que la pregunta es muy buena, Eileen. Debemos de pedir perdón con un arrepentimiento genuino, esté en vida o no esté en vida, lo tenemos que declarar verbatim. Ahora, razón por la cual tenemos que pedir perdón y declararlo es porque las tinieblas tienen que escucharlo. No es que tú lo creas en tu corazón, ya lo creíste y lo hiciste, pero al verbalizarlo le quitas el poder de las tinieblas sobre tu vida y sobre tus hijos. Espero poderlo podido contestar. Y aquí tengo una pregunta de Leslie Alemán. Dice: ¿cómo podemos saber que es Dios hablando y no nuestra imaginación o emoción? Muy interesante. Y es bien importante esto. Cuando usted sabe que Dios le habla, Dios siempre le habla consono a la palabra y la certifica y la rectifica por su palabra. Número 1. Número 2, cuando Dios nos habla, tenemos paz en nuestro corazón. Número 3, punto importante, cuando Dios nos habla para hacer las cosas, no ofenda a nadie, no daña a nadie y busca la edificación. Número 4, punto importante, es que cuando Dios manda a hacer algo, usted ve la santidad y la rectitud de la pureza y la integridad en la determinación de los hechos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usted sabe que es Dios haciendo la perfección en la vida de nosotros. Dice una segunda pregunta: ¿cómo podemos sentir la seguridad sin equivocarnos? Bueno, le acabo de contestar. Y me falta un quinto paso, es que siempre que usted reciba la palabra, lo va a confirmar por la palabra misma. Y Dios se la va a revelar a usted leyéndola. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? Pues en este minuto que me queda quiero hablarle un poquito de Job 3:25. A veces que no sabemos el poder de la palabra, pero si nosotros nos diéramos cuenta que con la palabra nos enlazamos para bendición o para maldición, mira este ejemplo de Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. ¿Qué nos está diciendo Job en 3:25? Que Job vivía en una inquietud y en una preocupación que dominaba su ser y lo tenía guardado y guardado y guardado, y vivía con ese miedo
todo el tiempo. ¿Qué pasó? Sabemos que Job perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos y Dios le dejó vivo a su esposa nada más. Pero, ¿qué es importante aquí desprender y entender? Que el temor de no hablar las cosas delante de Dios como una realidad hace que ese temor, ese miedo tenga poder y autoridad sobre tu propia vida. Y te va a dominar el temor, la preocupación, las ansiedades, las angustias, si tú no las deseches y las pones en las manos de Dios. Ligera es mi carga y fácil mi yugo, dice la palabra. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. ¿Verdad? Dice Mateo, Marco y Lucas y Juan, son los sinópticos. Así que cuando usted entra en ese detalle y usted suelta lo que le preocupaba y usted lo suelta con la palabra, usted destruye la obra de maldad e impone el poder de Dios en su favor. Que esto es importante porque la fe es la confianza en Dios. Cuando usted permite que el temor domine su pensamiento, entonces su temor o el temor que usted tiene domina la confianza que usted debe tener en Dios. Quiere decir que el temor va a producir no confianza en Dios y es antagonismo a los procesos de Dios. Porque el temor es producto de tinieblas. El miedo es producto de tinieblas. Las ansiedades es producto de tinieblas. La seguridad es producto de la fe. Y la fe en Cristo te da la victoria. Amén. Vamos a tener que dejarnos aquí, por lo próximo es la imaginación intocable o imaginación limpia, o sea, mente limpia e intocable. Es el tema que le tengo para la próxima, continuaremos con eso después. Preguntas y dudas. ¿Estamos claros? ¿De verdad? Pues estamos ready. Pues vamos a ponernos de pie y orar. Nos vemos luego, pero si quiere quédese y termine, agarre esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que esta palabra vertida aquí cale profundo en nuestro ser, transformándonos, libertándonos, sanándonos, restaurándonos y que tu imagen se plasme cada día mejor en nuestra mente. De tal manera que pensemos como tú piensas, que hablemos como tú hablas, que miremos las cosas como tú realmente las miras y que sobre todo aprendamos a escuchar lo que tú realmente estás hablando. De tal manera que tengamos un discernimiento de espíritu, una sanidad, una sana mente, una mente sana, una mente que sea progresiva en la búsqueda insaciable de tu verdad y que tu imagen se plasme en nosotros de tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, seamos uno juntamente contigo a través del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Hemos desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú guardes la entrada y la salida de cada uno de tus hijos y que mientras ellos descansen, Señor, su cuerpo descansa, su espíritu y su alma estén en adoración a ti y tengan sueños contigo y tú les muestres la realidad para su vida y el plan perfecto se desarrolle sin pérdida de tiempo en cada uno de ellos. Hemos desatado esta palabra creyendo y sabiendo que tú lo cumplirás mejor de lo que pedimos y pensamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.